Muy bien. em, Buenas noches, sobre todo. En esta oportunidad vamos a hacer la continuación del ejercicio que estábamos trabajando con el Project. Un poco para poder recapitular, ya habíamos trabajado lo que son la definición de actividades, la definición de lo que vienen a ser subfases del proyecto y la definición de lo que son las fases, ¿no? Eso representado en un diagrama de Gantt a partir de un trabajo de análisis de predecesoras, ¿no? Entonces hemos trabajado la vez pasada en el video anterior esta columna de aquí, que son las predecesoras. Habíamos determinado cómo tiene que ser la secuencia, la utilización de ciertos comandos, por así llamarlo. Por ejemplo, como viene a ser el comando cc para poder detallar algunas actividades, como también nosotros utilizamos lo que viene a ser las duraciones, en este caso de cero, para poder generar lo que son los hitos, hacer referencia a ello, y posteriormente plantear lo que viene a ser el EDT, ¿no? La estructura de desglose del trabajo. Bueno, ya que tenemos definido todos estos aspectos que estamos recapitulando, lo que nos corresponde es continuar con lo que viene a ser la asignación de recursos. ¿Ya? Entonces, para poder asignar recursos tenemos que trabajar de una forma mucho más ordenada para poder definir ello, ¿no? Entonces, hagamos lo siguiente. Primero, estamos trabajando actualmente en lo que viene a ser la vista de Gantt. Tendríamos que pasar a la vista de asignación de recursos. ¿Cómo hacemos? Para eso hay diferentes formas de poder desarrollarlo. Primero, tenemos lo que viene a ser a partir de lo que es la ventana vista. Vamos a la parte superior, en el menú, mejor dicho, vista, y vamos a lo que viene a ser clic en hoja de recursos. Entonces automáticamente ya se cambia a una hoja de recursos, ¿no? Donde tenemos el nombre de recurso, el tipo, la etiqueta de material, iniciales, grupos, todas las condicionantes para poder definir lo que es la utilización de los recursos. Muy bien. Otra forma de poder llegar aquí es si nos ubicamos en la barra inferior, en la parte inferior que estoy remarcando aquí, señalando. ¿Sí? Muy bien. Ahí podemos observar lo que son, digamos, la ventana de diagrama de Gantt, que es lo que estamos viendo actualmente, lo que viene a ser el uso de tareas, organizador de equipo y hoja de recursos, ¿no? Entonces, si yo aprieto y pongo clic aquí en hoja de recursos, voy a cambiar automáticamente a lo que viene a ser la vista de hoja de recursos. Muy bien. Aquí, a ustedes se les ha solicitado que ya de manera previa trabajen lo que viene a ser la clasificación de los recursos, ¿no? En nuestro caso, para poco agilizar el tiempo, voy a trabajar y voy a trasladar un conjunto de recursos, ¿no? Vamos a analizar diferentes casuísticas, por ejemplo, que se puede tener para, para que podamos con ello ver y tener bastantes escenarios de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes recursos que podemos considerar nosotros. Voy a copiarlos aquí, uno por uno. Si yo quiero trabajar de una manera ordenada, yo podría clasificar primero lo que viene a ser los recursos de humanos o mano de obra que voy a trabajar dentro del proyecto, ¿no? Y después trabajar con lo que viene a ser los recursos de materiales. Eso podría ser, eso podría funcionar como un orden mucho más claro y evidente al momento de poder analizar. Muy bien. También en las revisiones previas que hemos podido tener con algunos grupos, nos hemos dado cuenta de que hay muchas formas de poder trabajar ello, ¿no? Por ejemplo, por un tema de agilizar pasos o ganar tiempo, muchos grupos han visto por conveniente de que lo agrupan, por ejemplo aquí, ¿no? Como equipo de proyecto. Esa es una práctica válida, sí, es válida, pero sin embargo no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque dentro de un equipo de proyecto tenemos muchos profesionales y los profesionales tienen una tarea independiente, una tarea puntual cada uno de ellos. No es que simplemente tienen todos la misma tarea al mismo tiempo, no.
Pero en este caso en particular me va a ayudar a mí a que yo pueda expresar y poder ver una casuística muy puntual, ¿sí? Que tiene que resolverse más adelante. Muy bien. Tenemos aquí estos recursos que estamos poniendo. Por ejemplo, tenemos lo que son el equipo de proyecto, representantes del cliente, coordinadores de reuniones, asistente administrativo, expertos en la materia, expertos en identificación de stakeholders, expertos en análisis de stakeholders y gerente del proyecto. ¿Sí? Muy bien. Aquí quizás yo podría considerar un supervisor del proyecto, ¿no? Un supervisor de proyecto. Muy bien. Aquí como todo esto, ustedes pueden observar, son principalmente recursos humanos, ¿no? Recursos de personas profesionales que yo voy a poder elegir dentro de ello. Entonces, aquí en la siguiente columna tengo lo que viene a ser el tipo de recurso. A diferencia de lo que habíamos analizado, tenemos ahora tres tipos de recursos, ¿no? Por ejemplo, son trabajo, que está netamente considerado para lo que viene a ser mano de obra, material, para lo que viene a ser los recursos de capital o materiales que vamos a utilizar, y costo, que viene a ser cuando nosotros vamos a requerir un servicio en específico o un servicio puntual. Cada uno de estos tiene una característica en particular. Primero, veamos el de caso del trabajo. Seleccionamos para todo lo que viene a ser los recursos que hemos puesto, comprobamos que son recursos humanos, entonces lo catalogamos como el tipo de recurso que viene a ser trabajo. ¿Podemos poner una etiqueta? Sí. En este caso podríamos poner una etiqueta que puede ser, eh, que debería corresponder a horas hombre, ¿no? Porque esa es una unidad de medida en la cual se expresa este recurso, ¿no? Si ustedes lo intentan al momento de trabajar con su project, se van a dar cuenta de que no se habilita, no se puede modificar. ¿Por qué? Porque al ser recursos de trabajo, su unidad de medida ya está preestablecida como horas hombre, ¿sí? Las horas que va a requerir la persona para poder trabajar. Muy bien. Las iniciales, esto ya ustedes pueden trabajarlo de una manera más adecuada, ¿no? Por ejemplo, el project automáticamente te saca la primera inicial, pero tú si quieres ser más específico puedes poner dos letras, ¿no? Aquí EP, que puede representar lo que viene a ser representantes del equipo de proyecto, o también podemos poner aquí en la segunda fila para representantes del cliente las letras RC, ¿no? Esto es indistinto, ¿no? No hay ningún problema con que ustedes puedan adecuarlo a sus necesidades. El tema de lo que viene a ser grupo, no vamos a trabajar por grupos, aquí sería para que podamos asignar equipos dentro de los profesionales que trabajamos. Capacidad máxima, que significa de que básicamente todo, todo recurso de trabajo o recurso humano tiene una capacidad dentro del proyecto, ¿no? Una participación dentro de ello. Por así decirlo, el rendimiento que puede dar este recurso humano, ¿no? Tenemos lo que viene a ser la tasa estándar, que es la tasa de pago por trabajo, eh, que no se constituye como viene a ser una tasa de pago por horas extra, ¿no? Las horas extra lo tenemos aquí al costado, que viene a ser tasa de horas extra. El costo por uso generalmente no se utiliza para lo que viene a ser recursos de trabajo. Esto se puede utilizar cuando estamos trabajando con equipamientos principalmente, ¿no? O cuando se tiene que pagar un monto fijo por ello. No por hora hombre, sino que ya se establecía un monto fijo por todo el servicio en totalidad que puede brindar. La acumulación, vamos a trabajar con lo que viene a ser el prorrateo y el calendario base. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. De repente alguno de ustedes ha modificado su calendario, tendríamos que ver que este coincida con el que con el que hemos determinado y programado la anterior clase, ¿no? Entonces tenemos aquí, en nuestro caso no hemos hecho mayor modificación de lo que viene a ser el cronograma o el calendario. Seguimos con el mismo, por lo tanto seguimos trabajando con el estándar.
Pero si ustedes hubieran trabajado o generado un nuevo calendario, tendrían que poner el mismo calendario que están trabajando, ¿no? 24 horas estándar, turno noche o de repente han generado uno nuevo. Muy bien, entonces el trabajo funciona así, ¿no? Como les dije, todavía no vamos a trabajar lo que viene a ser costos, eso lo vamos a trabajar más adelante porque no tenemos las unidades de medida propias que vamos a desarrollar todavía, ¿no? Entonces, dejémoslo así, lo que viene a ser todo lo que son tasas y costos. Ahora pasamos a lo que viene a ser, por ejemplo, recursos materiales, ¿no? En este caso vamos a necesitar una infraestructura que podemos proponer como una sala de reuniones. Por ejemplo, podemos tener medios de comunicación, ¿no? Como el caso de teléfonos, videoconferencias, etcétera. Podemos tener agendas electrónicas, ¿no? Si queremos ser bastante específicos para poder programar las reuniones. Podemos tener documento de actas, ¿no? Puede ser para poder llevar un registro adecuado de lo que viene a ser el desarrollo de las reuniones. Por ejemplo, aquí tenemos una base de datos que podemos utilizar como quizás recursos de información. Muy bien. Muy bien. También podemos trabajar con lo que viene a ser plantillas, ¿no? Eso pongámoslo aquí, ¿no? Como plantillas. Muy bien. Démonos cuenta de lo siguiente. Los nuevos recursos que hemos añadido nosotros ya no se constituyen como viene a ser trabajo, ya estarían determinados por lo que viene a ser material. Entonces seleccionamos todos ellos, cada uno de ellos mejor dicho, y lo ponemos que sean recursos de material. Muy bien, genial. Nos estamos dando cuenta de algo muy particular, que cuando estamos seleccionando que el tipo va a ser material, automáticamente el project nos bloquea lo que viene a ser la capacidad máxima. ¿Por qué? Por el supuesto de que el, la máquina, el equipo o los materiales que utilicemos no tienen una capacidad máxima de trabajo. Siempre van a estar trabajando a un 100%. Entonces ya se presupone ello. Muy bien. Y adicionalmente también se bloquea la opción de lo que viene a ser tasas de horas extra, porque las máquinas no solicitan horas extra, ¿no? El calendario también no se considera dentro de ello. ¿Por qué? Porque ellos no respetan o no consideran la exclusión de lo que viene a ser los días festivos o feriados que pueda tener dentro del proyecto contemplado, ¿no? Por ejemplo, podemos tener lo que son otro tipo de servicios, ¿no? Por ejemplo, o algunos recursos de información, por ejemplo, que puede ser información de proyecto, ¿no? Podemos tener, digamos, eh, plan de proyecto como una especie de planimetría dentro de ello. Con esto vamos a simular o vamos a considerar que son servicios que se solicitaron previamente para poder desarrollar el proyecto, ¿no? Por lo tanto, el tipo ya no encaja como trabajo y tampoco encaja como material, encaja como lo que viene a ser costos. Y se van a dar cuenta de algo muy específico. ¿Cuál es? De que uno, la capacidad ya se bloquea, ya no puedo trabajar con ello. La tasa estándar, es decir, el costo que tiene estos recursos, también se bloquea, tanto en tasas, tanto en costo, y solamente queda habilitado lo que viene a ser el prorrateo. Muy bien, genial. Ya tenemos entonces nuestros recursos que están aquí, ¿no? Los recursos que tenemos. Em, Ahora tenemos que hacer la asignación propia de los recursos, ¿sí? Entonces para ello, para hacerlo de una manera mucho más sencilla, volvemos a la vista de diagrama de Gantt, ¿no? Vamos aquí a diagrama de Gantt, en la parte inferior, nos ubicamos, genial. Ya tenemos aquí lo que vienen a ser las actividades predecesoras, aquí podemos poner nombre de los recursos. Hay varias formas de poder trabajar, ¿no? Primero, establezcamos un orden, ¿no? Una secuencia, un criterio para poder trabajar de una manera mucho más ordenada. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy sencillo. Tenemos que empezar por las actividades e ir
hace los niveles, las diferentes actividades que tenemos en las otras subfases. Muy bien. Entonces aquí yo puedo extender y poner los criterios que viene a ser seleccionar, ¿no? Poner checks a lo que viene a ser cada recurso que yo considere. ¿Esa es una forma? Sí, es una forma válida, ¿no? Pero sin embargo no es la más recomendada. ¿Qué podemos hacer? Nos ubicamos aquí en el nombre del recurso y hacemos doble clic, ¿sí? Doble clic izquierdo, 2 ahí, 1, 2, y nos salta una nueva ventana emergente, ¿sí? Entonces esta ventana emergente que viene a ser la información de la tarea, específicamente para la tarea que hemos seleccionado, que es coordinar la reunión con el cliente. Muy bien. Aquí nos viene la información básica que se tiene. También establece lo que vienen a ser las actividades predecesoras, ¿no? Y aquí tenemos una pestaña que viene a estar determinado por lo que son recursos, ¿no? Entonces tenemos aquí los recursos. Yo puedo aquí de una manera mucho más ordenada lo que viene a ser poner los recursos, ¿no? Si estoy trabajando con coordinar la reunión con el cliente, si se dan cuenta, se ha, se ha ordenado por un orden alfabético, ¿no? Entonces tendría que ir buscando yo cuáles son las que van a utilizarse, ¿no? Coordinar la reunión, voy a utilizar la agenda electrónica, ¿no? Voy a utilizar, por ejemplo, al coordinador de reuniones. También voy a hacer la coordinación con lo que viene a ser el equipo de proyecto. Muy bien, genial. Estos tres básicamente. Ahora voy con lo siguiente. Ya tengo estos tres recursos. ¿Puedo poner los propietarios de la asignación? Sí. Generalmente si yo trabajo en un entorno donde no solamente yo voy a tener acceso al proyecto, cada modificación sería bueno que se registre, ¿no? Para saber en qué momento se cambia o quién ha sido responsable de algún cambio. Entonces aquí podríamos registrar quién ha hecho los cambios o las asignaciones para estas actividades, ¿no? Aquí tenemos lo que viene a ser las unidades, eh, y tenemos lo que viene a ser el costo. Me acabo de recordar que nos hemos pasado algo por alto. Aquí en unidades yo puedo escoger, como es un recurso de material, yo puedo escoger cuántas, cuántas agendas, por ejemplo, yo voy a trabajar, ¿no? Por ejemplo, necesito una, necesito uno, dos, necesito tres, cuatro, cinco, etcétera. Pero el momento voy a poner que yo necesito uno. Aquí solo me aparece lo que viene a ser uno. No me está apareciendo la unidad de medida, que es algo que me he olvidado. Entonces voy a corregir ello. Pongo aceptar y me doy cuenta de lo siguiente. Aquí en nombre de los recursos me aparecen los nombres de recursos que he seleccionado y la unidad de medida que tengo yo para los recursos de materiales. Pero solo me aparece uno, pero yo no sé qué unidad de medida es. Entonces es algo que he omitido. El project me permite que yo pueda corregir. Entonces voy aquí. Etiqueta de material van todo lo que viene a ser las unidades de medida. Pero las unidades de medida no funcionan para lo que son trabajo y tampoco funciona para lo que viene a ser costo. Solo funciona para lo que viene a ser materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí la sala de reuniones trabaja con lo que viene a ser unidad. Una simbología que tiene la unidad es el término UND, ¿no? La abreviatura, unidad. Por ejemplo, medios de comunicación, también lo trabajo con una misma unidad. Agenda electrónica, también tiene su unidad de medida, unidad, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en tema de infraestructura, muchas unidades de medida pueden establecerse por metros o metros lineales o metros cuadrados o quizás metros cúbicos, ¿no? De repente aquí puedo trabajar el documento de actas que van a ser hojas, puedo trabajar por millar, es una unidad de medida, o puedo considerar que sea un paquete, ¿no? Puede ser de manera completa o por su abreviatura que viene a ser PQT, ¿no? Paquete. Muy bien. Por ejemplo, aquí podemos tener documento de actas, podemos considerar que son hojas y pongamos aquí millares, ¿sí? La base de datos podemos considerar también que es una unidad
Y la plantilla de instrumentos podemos también considerar que es una unidad, ¿no? Entonces ya está establecido lo que viene a ser las etiquetas. Muy bien, volvemos nuevamente al diagrama de Gantt y veamos qué cambios ha tenido. Tense cuenta aquí, por ejemplo, dicen agenda electrónica, una unidad, ¿no? Ya me aparece la unidad de medida propia que tiene eh, nuestra actividad. Muy bien. De nuevamente voy a trabajar seleccionando para cada uno todo lo que viene a ser sus recursos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos preparar la agenda para la reunión que necesito. Por ejemplo, la agenda electrónica. También que necesito al equipo, al coordinador de reuniones. Y adrede voy a poner aquí que vamos a utilizar al equipo y al gerente del proyecto, ¿sí? Para que el gerente del proyecto, a propósito, voy a ponerlo en cada una de las actividades para poder generar y ver qué es lo que sucede si yo sobrecargo a, a un recurso. Muy bien. Listo. Los siguientes voy a poner simplemente el gerente, al gerente y al equipo. Muy bien. Aquí también nuevamente pongo el equipo, perdón, pongo al gerente. Esto lo estoy haciendo adrede, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que podamos ver qué sucede cuando sobresaturo un, unos recursos, ¿no? Muy bien. Estoy asignando de manera aleatoria para poder evidenciar el punto que quiero demostrar. Recuerden, por favor, siempre trabajamos sobre lo que son las actividades, nunca sobre las subfases. Muy bien. Entonces vamos nuevamente aquí. Ponemos aquí lo que viene a ser el equipo de proyecto. Genial. Listo. Aquí démonos cuenta que yo estoy sobresaturando un recurso. ¿Cuál es ese recurso que estoy sobresaturando? Lo que viene a ser el gerente de proyecto, ¿no? Muchos de ustedes han trabajado con supervisores, están considerando, y el supervisor en teoría debería estar en todo el proyecto, ¿sí? Bueno, entonces podría hacer las veces de él para poder tener este ejemplo. Muy bien. ¿Qué me doy cuenta? Primero, que aquí en lo que vienen a ser los indicadores de advertencia, se me ha puesto dos personitas, dos figuras de personas de color rojo, ¿no? Si yo me pongo mi cursor sobre él, sale una pequeña ventana donde me dice, esta tarea tiene recursos sobreasignados. Haga clic con el botón secundario para ver opciones, ¿no? Entonces aquí tengo recursos que están sobreasignados. No sé qué recursos son. Tendría que comprobarlos. ¿Cómo lo compruebo? Cuando yo me dispongo a trabajar en lo que viene a ser la hoja de recursos. Me voy a la parte inferior, selecciono hoja de recursos, me voy ahí y me doy cuenta que hay un recurso que está siendo eh, sobreutilizado, ¿no? ¿Cuál es este recurso? El gerente de proyecto, que adrede lo puse en todas las actividades, ¿no? Para que aparezca ahí. Está de color rojito, que indica que eh, es un recurso que básicamente está siendo sobreasignado, por eso se pone de ese color. Aquí hay muchas formas de que yo puedo trabajar, ¿no? Puedo generar, digamos, un segundo gerente, adicionar un nuevo recurso donde yo pueda generar ahí una asignación, ¿no? Por ejemplo, puedo insertar recurso y le pongo gerente 2. Muy bien, genial. Voy a mi diagrama de Gantt, donde está sobreasignado. De repente ya no utilizo al gerente de proyecto, sino utilizo al gerente 2. Dense cuenta. Y ha sido corregido dentro de ello. Se elimina automáticamente lo que viene a ser la sobreasignación del recurso. Bueno, voy a volver a la anterior, donde tenía la sobreasignación para poder también demostrarles lo siguiente. A ver, expertos. Acá está el gerente también. Estoy comprobando que esté el gerente en todas las actividades.
para poder ver si es que hacer la corrección. Muy bien, genial. Mi gerente ha sido sobreasignado. Tengo mucha asignación sobre lo que viene a ser el gerente, tanto así que me afecta dos actividades. Muy bien, genial. ¿Qué tengo que hacer ahora? Muy sencillo. Em, Veo aquí que mi fase que tengo tiene una duración de 10 días. La subfase inicial, que es reunión inicial con el cliente, tiene 3 días. La identificación de stakeholders, que tiene 3 días. La asignación de roles y responsabilidades, que tiene 4 días. Entonces, yo puedo hacer un proceso de reasignación. Recuerden muy bien estas cantidades de días que estamos teniendo aquí. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es irme aquí a la parte superior, donde tengo el menú. Voy a lo que viene a ser el menú de recursos, ¿sí? Muy bien. Y yo, ¿qué puedo hacer? Puedo trabajar la redistribución de manera automática. ¿Cómo hago ello? Voy aquí, me ubico en recurso, voy hacia el lado derecho, voy a encontrar aquí un pequeño icono donde me dice redistribuir todo. ¿Qué significa? Que voy a hacer una redistribución de los recursos, ¿sí? Y esta redistribución de recursos, generalmente, como el project lo hace de manera automática, lo desarrolla modificando lo que son los tiempos de duración del proyecto, ¿no? Por ejemplo, un gerente o cualquier personal que tenemos solo puede trabajar 8 horas, ¿no? Es imposible que pueda trabajar más. Entonces, por lo tanto, si él no tiene tiempo para poder trabajar esas actividades, el project asume de que la actividad puede pararse y esperar hasta que el recurso esté disponible y recién continuar. Entonces, eso es lo que considera el project cuando hace una redistribución, ¿no? Veamos. Recuerden por favor las duraciones y ponemos aquí redistribuir todo. Hacemos clic y dense cuenta. Uno, ya se borró lo que viene a ser la sobreasignación, ¿sí? Ya no está aquí las advertencias rojitas. Y démonos cuenta de lo siguiente. La fase inicio tenía una duración de 10 días. Ahora que nosotros hemos hecho la asignación, ¿qué encontramos? Que hay alguna actividad que ha tenido que esperar que el gerente de proyecto se detenga, ¿no? Termine sus actividades para recién continuar con la siguiente, ¿sí? En este caso, solamente ha necesitado un día adicional para poder cumplir con todas las actividades, ¿no? Entonces, por eso lo agrupa y modifica en 11 días, que antes era 10, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Volvemos y vean cómo estaba anteriormente, ¿no? La duración era 10 días. Ahora que así reasignamos, dura 11. Muy bien, genial. Em, Aquí yo recomiendo que ustedes tengan un muy buen criterio para poder hacer las reasignaciones. Quizás en algunos casos sea mejor hacer una reasignación de manera manual que de una manera automática. Porque si trabajamos de manera automática, siempre, pero siempre se van a adicionar más días al calendario, ¿no? La duración va a incrementarse y muchas veces no nos conviene que se incremente, ¿no? Entonces, la asignación de los recursos trabajamos de esa forma. Les dije al momento que estaba iniciando de que no es una buena práctica que trabajemos nosotros considerando el equipo, ¿no? El equipo de proyecto. Lo mejor es que cada recurso que tenemos esté desagregado. En vez de trabajar con un equipo de proyecto, podamos trabajar, digamos, con los profesionales que intervienen. Por ejemplo, estamos trabajando este proyecto, podría haber administradores, comunicadores, sociólogos, economistas, ¿no? Entonces, generar
de esa forma lo que viene a ser el, el desagregado de cada recurso, ¿no? No agruparlos en decir equipo de proyecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta manera hacemos nosotros lo que es la asignación de recursos y también la reasignación en el caso que tengamos un recurso que está siendo sobreasignado, ¿no? Em, es una buena práctica trabajar de manera detallada. Algo que quizás me estaba olvidando es que podemos ver nosotros aquí en el diagrama de Gantt nuevamente. Si nosotros nos vamos aquí a cualquier actividad, por ejemplo, gerente de proyecto, nosotros no podemos considerar y modificar aquí la cantidad de gerentes que vamos a tener, ¿no? Solamente en tema de unidades podemos medir o el rendimiento que va a tener, ¿no? Cuánto de dedicación le va a dar a esta actividad. Que en este caso se puede escoger automáticamente entre 0, 50 o 100%. Y si escribimos, podemos aquí redactar lo que viene a ser el porcentaje de trabajo. Muy bien. Eso es muy diferente cuando trabajamos con lo que viene a ser recursos materiales, ¿no? Entonces tengo un asignado recurso material aquí. Por ejemplo, tengo un recurso material. ¿Cuál es el recurso material? Viene a ser la agenda electrónica, ¿no? Aquí, por ejemplo, si me permite que pueda modificar, puedo tener que necesito, qué sé yo, 100 agendas. Muy bien, me permite. Y me dice que va a trabajar 100 unidades. Ya lo tengo aquí, ¿no? Se visualiza también el diagrama de Gantt donde dice agenda electrónica, 100 unidades que se van a utilizar, ¿no? Coordinador de reuniones, etcétera. Aquí en el diagrama de Gantt ya se ve todos los recursos que vamos a utilizar. Muy bien. Em, Eso sería básicamente lo que vamos a trabajar nosotros. Este es un pequeño ejercicio de simplemente una fase. Los proyectos que ustedes están trabajando obviamente tienen mucha mayor cantidad de actividades, de subfases, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar de una manera mucho más ordenada. Eh, una sugerencia adicional, después que hagamos el recurso, eh, la reasignación de los recursos, ya tenemos bien establecido el cronograma, el calendario. Aquí ya no va a sufrir ningún cambio ni ninguna alteración. Podríamos decir que ya es la versión final de la duración del proyecto, ¿no? Porque todavía con la sobreasignación y la redistribución ya no debería haber ningún tipo de problema para poder ya tener el calendario de actividades. Muy bien. Entonces, es bueno que trabajen de esa forma. La asignación de materiales se pueden asignar cantidades. Eso podemos omitir por ahora, ¿no? Más adelante vamos a trabajar con ello. Y otra recomendación es que todavía no se preocupen por el presupuesto. No pongamos los costos en cada una de los recursos. Simplemente mantengámoslo así. Genial. Listo. Entonces, de esta forma es como se hace la asignación de recursos y la redistribución de recursos. Bien. Entonces, espero que sigan con sus avances y puedan trabajarlo y plantearlo en sus proyectos. Nos vemos.